Rodrigo, ¿dónde trabajas? ¿En qué empresa? Bueno, no quieren hablar mucho. Bueno, vamos a continuar. Ahora estamos solamente viendo la parte informativa. Luego vamos a ver la parte ya de simbología y vamos a hacer algunos diseños y ahí después unos cálculos de la parte neumática. Luego nos centramos en la parte hidráulica y algunos otros proyectos que se nos presentan. Aquí vamos a ver un cilindro de doble efecto, sin vástago. Generalmente viene a ser la parte central que va a ser el movimiento. Estos tipos de cilindros muchas veces se utilizan para dar movimientos hacia, puede ser para válvulas o puede ser para direccionar algún otro producto, ¿no? Entonces, de esa manera. Entonces, el que se mueve es el central que va desplazándose, ¿no? Va desarrollándose de esa manera. El émbolo pistón no está unido al carro y emplea la fuerza magnética para mover. El pistón se mueve libremente por el interior de la camisa mediante grandes imanes. Entonces, este debe ser el pistón que viene en la parte interna y hace mover la parte externa mediante magnetización, ¿no? Este tipo de cilindro puede llevar guías externas. Sus mayores inconvenientes son la imposibilidad de mover grandes masas, pues las fuerzas magnéticas son limitadas. Y de hacer aplicaciones donde se traba con viruta metálica, puede ser la fuerza magnética, las averías y rayaduras de la camisa. Entonces se puede rayar directamente toda la parte del camisa. Acciona el pistón internamente y por magnetismo empieza a mover, ¿no? Directamente. Cilindro sin vástago por transmisión mecánica. El émbolo pistón, que nosotros tendríamos en este caso, está unido al carro físicamente. El pistón se mueve libremente en el interior de la camisa, que tendría que ser este aquí, y el carro por exterior mediante una junta cubierta o un fleje metálico que se cubre la ranura abierta a la camisa para realizar el cierre hermético. Entonces, este va desplazando y va realizando el trabajo. Puede mover hacia el costado o para hacer el sistema de cerrado de algún producto, ¿no? Los cilindros neumáticos tenemos un recto, donde tenemos directamente que está sujeto en el cabezal izquierdo, y el accionamiento con el vástago, ¿no? Aquí de cuello roscado, que tenemos una rosca que va a agarrar, y tenemos de la misma manera también el vástago que va a hacer el accionamiento. Aquí tenemos con patas, que se sujeta directamente hacia el soporte de las dos cabezales que tiene el cilindro, y desplazas el vástago positivo o negativo. En este caso puede ser de simple efecto o de doble efecto. Brida posterior, que va a estar en esta parte de atrás, tiene una rosca y se asegura ahí. Brida anterior, que ya tenemos en este lado. Horquilla posterior o frontal y posterior, ¿no? Unión vacilante, que va a ser, perdón, horquilla posterior que vendría a ser este aquí, y este viene a ser para el accionamiento directamente a algún tipo de accesorio que podamos tener, ¿no? Y el unión basculante que vamos a tener en el centro, entonces aquí va directamente va a accionar el pistón hacia adelante hacia atrás. Esos son los modos de fijación. De junta flotante tenemos un tipo rótula, ¿no? Tenemos un tipo rótula que puede mover directamente para poder tener un accionamiento de movimiento, ¿no? Con la mano, ¿no? Colocamos un lugar, posiblemente empuje y... Entonces, los movimientos están en función de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos, la fijación que vamos a tener.
Entonces vamos a necesitar, por ejemplo, que normalmente tenemos un espacio que va a empujar en esta parte, solamente vamos a tener aquí la sujeción de una forma recta. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a tener, a ver, ¿dónde está? Vamos a ir coordinando un poquito. Vamos a ver algunos pequeños ejemplos. Donde tenemos, por ejemplo, el aire atmosférico, filtro previo, esto viene a ser el símbolo del filtro, el símbolo del compresor, de un refrigerador, depósito y unidad de almacenamiento, ¿no? De esta manera. La relación que realizar puede ser un circuito eléctrico, de donde nosotros tenemos el positivo, entra y pasa por el foco, pasa por la resistencia hace la iluminación y luego pasa el flujo, continúa los electrones hacia el negativo, ¿no? Entonces, circuito cerrado, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos el compresor, tenemos el tanque de almacenaje y el motor y el compresor que va a tener. Tenemos la válvula de direccionamiento, nosotros, de acuerdo al accionamiento del cilindro, que tendríamos uno de simple efecto, entra acá, empuja, retorna al otro lado, al aire, ¿no? Libre, ¿no? Entonces, el resorte vuelve, entonces hace el accionamiento, ¿verdad? ¿No? De esa manera. Acá tenemos un circuito hidráulico, en este caso ya utilizamos aceite, ¿sí? En este caso no lo podemos botar al aceite, el aceite lo volvemos a retornar directamente hacia el depósito, ¿ya? Tenemos la tubería del cilindro de simple efecto, que cuando hace la liberación de presión, este baja hacia abajo, pasa por acá y te retorna. En este caso el aire lo bota, ¿no? Bueno, aquí vemos algunos tipos, los cilindros de simple efecto, esto viene a ser la simbología, ¿no? Tenemos la entrada, tenemos el pistón y aquí tenemos el resorte. Entonces, el orificio de entrada, el ingreso del aire comprimido que nosotros vamos a tener, el pistón y el muelle. Aquí tenemos un orificio de escape porque generalmente se va a llenar de aire, ¿no? Porque si no tuviéramos nada, entonces vamos a tener una contrapresión que nos va a afectar. ¿No? El cilindro de doble efecto, tenemos dos orificios de entrada, un pistón y el vástago. Pueden tener un vástago o dos vástagos, ¿ya? De esa manera. Vamos a continuar. Cilindro con unidad de bloqueo. Cilindro provisto con una cabeza de bloques precisos, unidad al final de la culata, en serie. Ingresa el aire, pues aquí en este caso ingresa o sale por acá, o ingresa por acá y sale por acá, ¿no? Entonces, aquí directamente está, si este se desplaza hacia este lado, nosotros vamos a poder tener aquí aire ingresar. Pero si invertimos, entonces este aquí va a empujar, ¿no? Entonces va a accionar directamente este basta. El cilindro en cualquier posición. Se emplea en aplicaciones en las que existen problemas con las paradas intermedias. La acción de bloqueo es mecánica y existen dos variantes. Bloqueo y desbloqueo accionado por aire comprimido, ¿no? Entonces aquí tenemos el accionamiento por aire comprimido y el bloqueo y desbloqueo también por aire comprimido. Dotado de muelles adicionales para accionar, desbloquear, siendo desbloqueado accionado por aire comprimido, ¿no? Entonces, de esa manera. Cilindro de vástagos paralelos, entonces tenemos dos vástagos, seguramente para darle mayor fuerza, ¿no? Entra el aire hacia este lado, bueno, tenemos por acá, son de doble efecto, metemos aire por acá, empuja y sale, ¿ok? Generalmente, por si acaso, este viene a ser el pistón, ¿ya? El pistón siempre tiene una guía, esta guía que generalmente es de teflón. ¿Conocen el teflón? El teflón es blanco, ¿no? El plástico industrial es un blanco transparente. Entonces el teflón es blanco, es mucho más caro.
y es mucho más resistente. Entonces, eso nos sirve de guía para que no cabecee el pistón. Luego tenemos aquí un packing o un O-ring, que generalmente, si es packing, tiene que tener labios a ambos lados, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda sellar. Si empuja aquí, este labio de acá abre, ¿no? Entonces, empuja, no pasa el aire por ningún lado, ¿no? Entonces, empuja. No tenemos pasar. Cuando se desgasta, sí, o cuando se resquebraja, ¿no? El, generalmente el, el packing tendría que ser este. Y aquí tenemos nosotros los retenes, ¿no? Retenes y guías, ¿ya? Estos retenes que nosotros tenemos aquí son para evitar que haya fugas de aire y aparte de eso nos sirve también como para que no haya fuga también de aceite, de la lubricación que van a tener y aparte de eso que no entre el polvo, ¿no? De esa manera. Los cilindros formados por dos cilindros de igual dimensión, actúan simultáneamente. Por ello, las dos cámaras delanteras y las dos traseras, ¿no? Tenemos aquí. Con ello conseguimos un cilindro antigiro, pues los vasos paralelos evitan girar con doble fuerza, pues la superficie sobre lo que actúan, el aire comprimido es el doble, ¿no? Uno, dos veces, o sea, doble fuerza. Eh, Cilindro con vástago antigiro. Este vástago es un cilindro estándar, puede girar fácilmente debido a su forma cilíndrica. Si no existe guía que lo eviten, en algunas aplicaciones se requiere cilindros con los que no puede girar el vástago. Por ejemplo, en el montaje directo de determinadas herramientas, en algunas aplicaciones de alimentación de piezas. Y no se ejercen un par de giro elevado. Para evitar la rotación, se emplean vástagos y casquillos y guías con dos caras planas, o bien vástagos de sección rectangular o hexagonal. Entonces, estamos viendo aquí, generalmente las guías que estamos viendo de teflón, eso es para evitar que giren. Pero cuando tiene una fijación al otro lado y guía para poder sacar directamente algún tipo de accesorio, entonces ya estaría fijada, ¿no? De esa manera. A ver si vemos aquí, está viendo que reporte pasado. Sí. Sí. Aquí, por ejemplo, hay unos ejemplos que nosotros vemos en una cinta transportadora, ¿no? Una cinta transportadora realiza la extracción de tres tamaños de frutas, pequeño, mediano y grande. Utiliza células fotoeléctricas que detectan la altura de las piezas de fruta. La cinta se pone en marcha presionando el pulsador y uno, ¿no? Que es un botón de marcha. Entonces, si nosotros nos fijamos, empieza la cinta, ¿no? En función del tamaño de la fruta, por ejemplo, pueden ser sandía o ser melones, si hace el corto, puede ser qué tipo de sensores, a ver, los electrónicos, qué pueden ser, qué tipo de sensores tendría que ser. ¿Puedes reiterar la pregunta, Inge? ¿Qué tipo de sensor, como dijo? ¿Qué tipo de sensor tendríamos que ponerle aquí para que tengamos la señal y nos pueda accionar directamente los cilindros, ¿no? Aquí vemos el CF1, que va a ser este aquí, CF2, que es este de aquí, y el CF3, que viene a ser este de aquí, ¿no? ¿Qué tipo de sensor podríamos utilizar? Láser. ¿Cómo? Un sensor láser. Pucha, un sensor láser muy caro, ¿no? ¿El óptico o capacitivo? Puede ser inductivo o capacitivo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir inductivo? ¿Me puede? El componente interno que tiene adentro es como una bobina
generalmente manda para que da una señal, ¿no? Una señal puede ser magnética o óptica, ¿no? Si es magnética, trabajo para que ustedes hagan. Vamos a ver, cuando ya empiecen a hacer sus proyectos, ahí vamos a ver cómo lo realizan su circuito para que pueda accionar este circuito, ¿no? Vemos aquí, entonces va a haber una interferencia y hace que directamente, de acuerdo al tamaño, ¿no? En este caso, si nosotros, puede ser que directamente podemos sacar aquí, pero en este caso vemos que está sacando la pequeña, está pasando hacia la parte de la caja 1, ¿no? La caja 2 son 7 piezas y la caja 3 son 5 piezas. Entonces quiere decir que aquí viene la más grande, ¿no? Entonces, este de aquí es que va a dar la señal 1, 2, 3. Entonces, en la tercera, vemos que continúa la tercera. Entonces, acciona directamente a este de aquí, ¿no? ¿Para qué? Para que salga la sandía hacia este lado. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, va a tomar que son solamente 2. Entonces, 1, 2. Entonces, vemos que este son 7 piezas. Se supone que es la intermedia, ¿no? Empuja directamente para acá. Y la pequeña no va a tocar uno, solamente este uno, da la señal que no abre este y pasa directamente. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Cómo estamos planificando? Esa es la visión que tienen que tener ustedes para poder hacer las acciones correspondientes de cada uno del sistema neumático que van a tener. Los electrónicos no pueden hacer directamente una instalación de verificación o de control para poder realizar el montaje de cada uno de esos si no tienen el conocimiento del accionamiento de cada uno de los cilindros. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber? Tiene que saber exactamente cuál es el accionamiento de cada uno para poder diseñar todo tu sistema de control que vas a tener. ¿Te parece interesante o no? ¿Qué dicen los electrónicos? Sí, ingeniero. ¿Ah? Entonces, Interesante. ¿qué quiere decir eso, no? Entonces, cuando nosotros realizamos cualquier tipo de acción, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que saber interpretar la idea que tiene tu compañero. Tú eres electrónico y tu compañero va a ser mecánico. Tu compañero es el que va a hacer toda la instalación. Entonces, él te va a decir, vamos a colocar un cilindro de simple efecto o de doble efecto aquí. Aquí vamos a poner un cilindro que nos dé un giro y lo vamos a hacer la instalación de esta manera, de esta manera. Entonces, tú, si no lo sabes interpretar, ¿qué es un cilindro de doble efecto? ¿Qué es un cilindro de simple efecto? ¿Cómo acciona? Entonces, vamos a tener un choque de ideas. Pero si tienes la idea y sabes interpretarlo y sabes decir, ya, esto va a ser así, listo. Entonces, de acuerdo a lo que tú vas a poner, entonces ya tú ya tienes la idea de accionamiento y la actividad que va a realizar, entonces puedes hacer la planificación. Uno va a hacer la actividad de montaje, el otro va a hacer la actividad de control y de automatización de ese sistema. De esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es que se está presentando directamente todas las acciones. La fruta es pequeña en detectar por la célula fotoeléctrica. Tenemos una célula fotoeléctrica 1 y 3, tendría que ser, ¿dónde está? Bueno, aquí me está indicando la I3, ¿no? Si pasado un segundo, B009, no se activa la célula fotoeléctrica 2 y 4. Síntoma que confirma que la fruta es pequeña. Entonces, no se activará ningún cilindro expulsador y la fruta llegará hasta la caja 1. Si se han fijado, nosotros hemos hecho la interpretación sin leer lo que teníamos abajo. ¿Ok? Ahora leemos y vemos que teníamos razón. Ya hemos hecho la interpretación simplemente con verificar el esquema de accionamiento. ¿Positivo o no? ¿Sí, no? No crean que yo lo sabía, yo también me fue interesante. ¿Me creen o no?
Ya pues participé. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, yo debería decirle que dejarle así nomás a ver cómo hacen la interpretación de todo esto, ¿no? Como práctica. Pero más adelante. No, estos son pequeñas cositas, hay un montón de cosas hermosas. Que almacenará hasta un máximo de 10 piezas. Una vez ocurre eso, la cinta se detendrá, esta cinta va a detener, se repone una nueva caja vacía y se presiona el nuevo pulsador de marcha. O directamente aquí podemos colocar varias cajas, aquí varias cajas también, que vamos a tener una descarga, que posiblemente esta viene, puede pasar, o por la parte inferior van entrando las cajas, ¿no? Y luego la descarga, ¿no? Directamente cada caja va a ir o da la señal, dice, piezas, sandías grandes, 5 piezas. Sandías medianas, 7 piezas, o 10 piezas. Entonces, se va automatizando directamente cada uno, ¿no? El contador de la caja 1 se pone en 0, aunque no el resto de los contadores de la caja, que continuará en su computadora. Entonces, vamos desarrollando. Se pone 0, para un momento, saca esa, pone la otra caja y podemos continuar. Puede venir una cinta así, ¿no? Directamente. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar la pasada para que no estemos parando directamente? Fácil, ¿no? ¿Cómo dicen? A ver, ¿cómo automatizaríamos más? A ver, ¿quién tiene la solución? Con un pulsador de parado. No, claro, ya hemos dicho que tiene pulsador, ¿no? Pulsador de parada se para y tiene que haber una persona o un ayudante que viene detrás, levanta la caja, levanta esta caja, lo levanta, lo cambia, ¿no? Y continúa para el pulsador nuevamente y continuar. Se llena esta, para, saca esta, pues otra caja. Entonces, pero más fácil, ¿no? Colocamos una cinta acá, ¿sí? Otra cinta acá, otra cinta acá, ¿no? Y una cinta así. Entonces, se llena esta, funciona, ¡tuc! Cambia la caja vacía y continúa, ¿no? Se llena esta, ¡tuc! Cambia y esta cinta es constante, ¿no? Va directamente con producto terminado hacia el sellado, el etiquetado y la salida, ¿no? De esa manera. Entonces, es cuestión nomás de ponerle un poquito de empeño y sale las cosas, ¿no? Caso 2. La fruta mediana es detectada por la célula fotoeléctrica, interesante, en un segundo es detectada por la célula fotoeléctrica 2, y pasado un segundo más veces lo resolvemos, no se activa la célula fotoeléctrica, el síntoma confirma que la fruta es mediana. Y entonces se activa el cilindro 1, 2 durante el segundo 2. Entonces, directamente hace. Luego el otro. Entonces, esos son los casos que directamente pasan, ¿no? Y aquí vemos cómo está teniendo. Esto se lo voy a pasar para que lo tengan, ¿no? Sí, interesante. Entonces, ahí está. Y ahí van a cranear los electrónicos y van a poner todos los sistemas, ¿no? ¿Cómo era? ¿Es interesante? ¿Es importante o no es importante la materia? A ver, los electrónicos decían que no podemos llevar. Claro que es importante, Inge. Lo malo es de que no tenemos una base mecánica, por decirlo así. Eso es lo que un poquito nos perjudicaría, digamos. Pero la base mecánica puede ser, si ustedes se fijan, la presión de fuerza sobre área, que va a ser, y el empuje, que directamente la fuerza que ustedes pueden tener de acuerdo al peso que van a hacer el desplazamiento. Por ejemplo, si de acuerdo al peso de la sandía más grande, entonces le ponen un cilindro un poquito más grande acá, que va a ser la presión
o posiblemente sea más grueso, ¿no? O directamente puede ser que si no se consigue y se normaliza que tienen los dos el mismo diámetro, el mismo recorrido, entonces sería mejor, sí, dependiendo siempre del costo, ¿no? Y eso sí, que por ejemplo, de la parte de mecánica no sabría cómo hacer la instalación de todos estos sistemas. Pero es importante empezar a hacer las actividades de cada una de las cosas. Por ejemplo, aquí, uno alimentación, ¿no? La alimentación. Vamos a tener la alimentación, vamos a tener la parte cero que vendría a ser, ¿no? La alimentación. Que va a ir ingresando por una tolva, por un camión, por un recipiente que va a tener aquí, o por un elevador de cangilones que lo va a subir y lo va a descargar. Y tenemos la parte inferior todo el sistema. Entonces, de esa manera va realizando los constantes accionamientos, ¿no? Por ejemplo, dentro de las industrias, aquí en la mayoría de las fábricas, a ellos no les resulta atractivo tener un sistema de control electrónico. A ellos les resulta un sistema atractivo pagar a una persona que vaya revisando los trabajos, que a la larga nunca han sacado un precio. Un ejemplo bien claro, ¿no? Por ejemplo, los que tienen movilidad, por ejemplo. A ver, veamos. Lo más común, ¿no? ¿Qué aceite prefieren hacer el mantenimiento de su movilidad? De aceite motor. Uno de 3.000 kilómetros, uno de 5.000 o uno de 10.000, para que sea más fácil. ¿Con qué aceite prefieren hacer? Uno sintético. 15W40. No, pues, el de 5.000 cuesta 50 pesos. ¿Ya? Así que, razonable. Y el de 10.000 le cuestan 80 pesos. ¿Con cuál quiere? ¿Ah? El de 10,180 pesos de una. Ya. El de 80 general. ¿Por qué? El tiempo de mantenimiento, no para. A ver, ¿quién dice lo contrario? Si lo dan para 10,000 kilómetros, significa que es un buen aceite que me da a aguantar fricción, bueno, todo ese kilometraje y aparte está 80 pesos, así que me convendría, digamos. Algo. Depende de lo que haga. Si el taxista le va a estar parando un día y si va a tener más kilometraje, va a trabajar seguidamente y no va a haber ese desequilibrio económico, ¿no? Claro, o sea, lo que sucede es que, por ejemplo, el de 10.000 solamente tienes una parada, ¿no? Y el de 5.000 tiene que tener dos paradas, dos tiempos perdidos. Entonces, es más económico. Entonces, generalmente, por ejemplo, nosotros cuando mandábamos algunos productos al Perú, había un tiempo de que nosotros las llantas cambiábamos, bueno, se hacían, ¿no? Los cambios directamente por la parte de la empresa que compraban las llantas más baratas, que les alcanzaba solamente un viaje. Y tenía que, al retornar, ya tenía un poco de problemas porque eran 1.500 kilómetros. En cambio, el costo, bueno, por ejemplo, era una Toyo o Hankook, ¿no? Por ejemplo, que costaban $300, ¿no? Y la Michelin costaba 300 o 600, ¿no? Pero la Michelin te duraba 2 viajes y medio. Entonces,
Si te puedes imaginar, tenías que hacer el otro tres cambios, ¿no? 3 gastos que tenías que realizar, 3 paradas de camión y un montón de inconvenientes. Y aparte de eso, la incógnita de que te llegue o no llegue. Y si es producto enfriado, pues no te puedes estar jugando las cosas así por así. Una parada por ahí, un descongelamiento, pierdes toda la carga. Entonces, entonces, el análisis que se tiene que realizar es siempre el más óptimo y el mejor, y el que nos dé mejores resultados. Por eso, muchas veces, los diseños que se realizan es de acuerdo al análisis de cada una de las actividades que se presentan y los flujogramas que presentan cada uno de sus proyectos. Entonces, eso nos da los parámetros necesarios para poder realizar todo el diseño y evitar que tengamos interferencias o paradas en vano. Es por eso que cuando ustedes analicen, ¿ustedes creen que dentro de una empresa un sistema de gestión es importante? Claro que sí. ¿Qué es un sistema de gestión?